Buenos días, primero que nada, muchas gracias por esta amable invitación al doctor Aldo, y al doctor Uscanga para considerarme hablar de este tema. Y en los siguientes minutos hablaré acerca de trasplante hepático en pacientes con enfermedad autoinmune. Estos son los temas que tocaré, algunas generalidades, indicaciones de trasplante, qué tipo de inmunosupresión, si estos puede ser diferente al resto del pool de trasplante hepático, cuál es la tasa de recurrencia, cuál es el impacto que tiene la recurrencia en estos pacientes y algunas medidas de prevención. Y como se mencionó en la primera plática, esto depende mucho de la región estudiada, del centro y de las características de la población, pero en forma muy general podemos decir que las enfermedades autoinmunes representan el ingreso a una lista de espera de trasplante hasta de una cuarta parte, y principalmente, o lo que más predomina es pacientes con colangitis biliar primaria. Pero ¿cuál ha sido el comportamiento en los últimos años de estas enfermedades autoinmunes? Y en este estudio de cohorte analiza bases de datos de dos lugares, Estados Unidos y Reino Unido, y del 98 al 2014. Y lo que ve es que por cada millón de habitantes, el comportamiento de la colangitis esclerosante primaria o el comportamiento de las hepatitis autoinmunes es muy parecido en los años de los 90 a los últimos años, tanto en Reino Unido como en Estados Unidos. Y lo que sí se ha visto es un impacto y con una tendencia a la reducción de pacientes con colangitis biliar primaria en los últimos años. Y esto ha sido a todos los esquemas de tratamiento escuchados en las pláticas previas. Y la experiencia que tenemos en el instituto, en nuestro centro de trasplante, vemos que no es tampoco diferente. A través de los números de trasplantes vistos en los diferentes años, vemos que en el análisis global hasta un 25% representa del pool de trasplantes en el instituto. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de trasplantes? Pues muy sencillo, aquellos pacientes que progresan, que hacen algún grado de descompensación hepática, que es donde a partir del Child B o Child C en estos pacientes que no responden al tratamiento, son los que más se benefician del trasplante hepático. Pero también existe una indicación en aquellos pacientes, sobre todo con hepatitis autoinmune, aquellos que no tienen una respuesta y que realizan una falla hepática aguda y que no responden al esteroide, puede justificarse el trasplante hepático. Y en aquellos pacientes con colangitis esclerosante primaria, en este estudio sueco, vemos en una cohorte de 600 pacientes con un seguimiento promedio de 6 años, el riesgo de desarrollo de colangiocarcinoma fue muy superior a la población que no tenía colangitis esclerosante, es decir, más de 160 veces de desarrollar colangiocarcinoma. Y eso en esta población lo hace una justificación de trasplante hepático, aunque son criterios muy específicos muy estrictos, que tienen que ser tumores no mayor de 3 centímetros y después de recibir quimioterapia, braquiterapia. Y el acceso a la braquiterapia es lo que limita el que esta sea una indicación en todos los centros. Nosotros no hacemos colangiocarcinoma, y en estos pacientes que también desarrollan afección a la vía biliar extrahepática y que tienen alguna estenosis dominante, el desarrollo de colangitis de repetición y que esto los exponga a un riesgo mayor como pérdida de la vida y acceso a una terapia intensiva y el requerimiento de aminas, también justifica, a pesar de no tener un deterioro de la enfermedad o una hepatopatía avanzada, justifica el ingreso a una lista de espera y trasplante hepático. Y sobre todo en enfermedades colestásicas, principalmente colangitis biliar primaria, aquellos que tienen refractariedad al tratamiento por prurito intratable y que tienen más de 2 líneas de tratamiento, incluyendo antagonistas de opioide que no responden, y que esto afecta de forma significativa la calidad de vida, también es otra justificación de ingreso a la lista de espera. Ahora, aquellos pacientes que ya fueron trasplantados, ¿cómo manejarlos después del trasplante? Y el principio es en forma global como el resto del pool de trasplantes. Lo que se busca es que esta inmunosupresión a largo plazo cause el menor daño posible en cuanto a complicaciones.
Y hay algunas consideraciones que se han ido viendo a través del tiempo. Sobre todo, el mejor inmunosupresor es utilizar un inhibidor de calcineurina, principalmente tacrolimus, pero hay algunas consideraciones que veremos con detalle. Sobre todo en pacientes con colangitis biliar primaria, se ha visto que hay un beneficio mayor el utilizar, en lugar de tacrolimus, utilizar ciclosporina. Y en pacientes con hepatitis autoinmune se ha visto que mantenerlos con esteroides de por vida a dosis baja, entre 5 y 10 miligramos, pueden tener un mayor beneficio y disminuir la recurrencia. Ahora, ¿qué hay acerca de la recurrencia en este grupo de pacientes? Y si vemos en todas las cohortes de trasplante hepático, la recurrencia puede ser muy variable. Y puede ir hasta una tercera parte o mayor dependiendo del tiempo de evolución después del trasplante, y esto está muy asociado al tiempo de seguimiento. A mayor tiempo, mayor probabilidades de recurrencia. Y lo que sí hay que pensar es que sobre todo hepatitis autoinmune tiene mayor riesgo o mayor exposición a rechazo celular agudo o rechazo crónico, y siempre hay que diferenciarlo de una recurrencia de la enfermedad. Y en este análisis de diferentes cohortes vemos desde el 96 cuál ha sido, aunque las N son pequeñas en los diferentes estudios, vemos que la recurrencia va desde un 17% hasta un 30%, aunque el seguimiento fue de menos de 5 años. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo o a qué expone a que estos pacientes tengan una recurrencia después del trasplante? Y si vemos aquellos que tienen una actividad histológica, una actividad inflamatoria severa en el explante, el riesgo es hasta de 7 veces más de desarrollar o de presentar una recurrencia, e incluso de una forma mucho más temprana, de tal forma que estos pacientes, a pesar de tener un Child B o un Child C por hepatitis autoinmune y con actividad bioquímica inflamatoria, está justificado dejar una dosis baja de esteroides, 5 a 10 miligramos, para disminuir la actividad y reducir el riesgo de recurrencia. Algunos otros factores que son poco con una asociación débil es la asociación al HLA DR3, DR4. Se ve mucho más frecuente la recurrencia en pacientes con hepatitis autoinmune tipo 1 que tipo 2, y también se conoce que los niveles de IgG al momento del trasplante por arriba de 2 veces del valor normal, esto representa un mayor riesgo de recurrencia hasta de 7.5 veces más que los que no tienen estos niveles elevados. Asimismo, también la edad representa un riesgo, y en pacientes menores de 40 años tienen una posibilidad de 1.7 veces más de tener recurrencia que los que son mayores de 40 años. Y últimamente se ha visto que aquellos que tienen transaminasas o actividad inflamatoria después del trasplante, específicamente elevación de ALT más de 1.5 veces en meses después del trasplante, el riesgo de recurrencia es hasta de 3.5 veces más que aquellos que no tienen esta alteración bioquímica. Y algunos factores modificables, el uso de esteroides, y ya veré algún estudio más adelante, el dejarlos de forma permanente disminuye también el riesgo de recurrencia. Y no hay diferencia entre usar tacrolimus o ciclosporina en este grupo de pacientes. Y una de las posibilidades cuando se sospecha la recurrencia en pacientes trasplantados por hepatitis autoinmune, deben de cumplir todos los criterios que se han mencionado, sobre todo, y estos deben de llevar, el diagnóstico se hace a través de una biopsia hepática con los criterios que se mencionaron en las pláticas anteriores. Y el objetivo de esto es diagnosticar o descartar rechazo celular agudo, rechazo crónico, alguna hepatopatía viral o toxicidad en el injerto. Ahora, en aquellos que recurren, ¿cuál es el esquema de tratamiento? ¿Cuáles son las maniobras que podemos utilizar en estos pacientes? Y aquellos que no llevan esteroide, el plan de tratamiento debe ser introduciendo esteroides a dosis altas con hígados no trasplantados. Y en estos pacientes está justificado de suspender micofenolato y utilizar azatioprina a la misma dosis que en no trasplantados, a 1 o 2 miligramos por kilo de peso. También se ha visto una mejoría que en aquellos que se utilizó ciclosporina de inicio, cambiarlos a tacrolimus, puede tener una mejoría en este grupo de pacientes. Y en estos pacientes que ya tuvieron un episodio o que ya tuvieron una recurrencia en el injerto, lo más importante es no suspender el esteroide, dado que esto puede dar más brotes de actividad y llegar a hasta una tercera parte de pérdida del injerto.
Asimismo, aquellos que a pesar de todo esto no hay una mejoría, se puede utilizar un segundo inmunosupresor como es un emetor, sirolimus específicamente, y en algunas cohortes pequeñas se ha visto cierta mejoría. Pero ¿cuál es el impacto de la recurrencia en este grupo de pacientes? Y si vemos la tasa de supervivencia del paciente y del injerto en aquellos que no recurre, es muy superior a aquellos que recurren. De tal forma que el tener una recurrencia se asocia a una pérdida del injerto mayor a 4 veces que los que no tienen una recurrencia. Y en este estudio, a pesar de ser una cohorte pequeña de 70 pacientes, entre el 99 y el 2014, se vio que el dejar esteroides de forma permanente entre 5 y 10 miligramos no representó un mayor riesgo de infecciones ni mayor riesgo de complicaciones por el esteroide como osteoporosis principalmente. Y asimismo también en aquellos pacientes que son trasplantados por una enfermedad diferente a autoinmunidad, puede verse una etiología que se llama hepatitis autoinmune de novo. Aunque esto es mucho más descrito en niños de 5 a 10%, pero también puede verse en adultos de 1 a 2%. El diagnóstico es muy similar al diagnóstico de recurrencia de hepatitis autoinmune. Algunos factores de riesgo que se pueden ver es cuando se utiliza un donador mayor de 55 o de 60 años, algunos anticuerpos atípicos, aquellos que tienen al momento del trasplante anticuerpos antiglutatión, también puede ser un factor de riesgo y se asoció hasta en un 70% en una cohorte pequeña. Y asimismo también la etiología de la patopatía diferente autoinmune por el cual fue trasplantada se veía mucho más común en pacientes con virus de hepatitis C por ser un inmunomodulador y sobre todo en la época de interferón también la utilización de interferón favorecía el desarrollo o el riesgo de incrementar el desarrollo de hepatitis autoinmune. Y también la utilización de inmunosupresor más para mayor riesgo cuando se utiliza tacrolimus que ciclosporina. Y esto no hay una evidencia clara basado más en pacientes con colangitis o la evidencia que hay en colangitis biliar primaria. Y algunos factores protectores, aquellos que hacían mielotoxicidad sobre todo por antimetabolitos, azatioprina o micofenolato, y se daba factores estimulantes, parece ser un factor protector en estos pacientes, aunque no hay cohortes en adultos, pero en niños se ha visto que aquellos que desarrollan hepatitis autoinmune de novo, la probabilidad de perder el injerto es hasta una tercera parte. El tratamiento es muy similar a la recurrencia de autoinmune, pero últimamente el grupo de Banff o grupo de trabajo de Banff, estos cambios histológicos de hepatitis autoinmune ha ido modificándose, de tal forma que hoy por hoy adoptan el nombre de rechazo rico en células plasmáticas más que autoinmune de novo. Y que hay acerca de los pacientes con colangitis biliar primaria en recurrencia, vemos que esto, dependiendo del protocolo, hay centros donde hacen biopsias por protocolo, es decir, cada año van realizando una biopsia a pesar de no tener una alteración bioquímica o aquellos que hacen biopsia por evento, es decir, aquellos que tienen PFHs alteradas y esto obliga a realizar una biopsia en el injerto. Y la prevalencia se vio que es hasta del 46%. Y esto muy asociado al tiempo de seguimiento, de tal forma que esta prevalencia se ve en los primeros 5 años después del trasplante. Y el diagnóstico quizá puede ser un reto, dado que estos pacientes, a pesar de ser trasplantados, estos anticuerpos pueden permanecer no sé qué pasó. Estos anticuerpos pueden permanecer positivos después del trasplante y esto obliga a realizar una biopsia en este grupo de pacientes. Asimismo, también la IgM puede permanecer elevada después del trasplante y esto no aclara el diagnóstico de recurrencia. Y últimamente aparece una cohorte, un estudio multicéntrico de 13 centros en Estados Unidos, Europa y Canadá, una cohorte que va desde el 83 al 2016, 780 pacientes analizados, predominantemente, como era esperado, 89% de mujeres y una edad media de 54 años. Lo que vio en esta tasa, la tasa de recurrencia a lo largo del tiempo, vio que a 5 años fue 22%, a 10 años 36%, 50% a 15 años y 55% después de 20 años del trasplante.
Y en esta otra diapositiva vemos cuáles son las cohortes donde se realizaba biopsia por protocolo, es decir, a pesar de no tener una alteración en las PFHs, se vio que la prevalencia era muy similar, de 17 a 35%, con una media de seguimiento a los 5 años. Y en aquellos que realizaban un evento, es decir, PFHs alteradas, la prevalencia fue muy parecida, 35%, con el mismo tiempo de seguimiento. Pero ¿cuáles son los factores que pueden exponer a estos pacientes al desarrollo o a la recurrencia de la enfermedad? Y vean en este estudio pequeño, de 100 pacientes, 28 con recurrencia y 80 sin recurrencia. Aquellos que utilizaron ciclosporina parece ser un factor protector, de tal forma que este grupo de pacientes tiene mucho menos posibilidades de desarrollar la recurrencia, a diferencia de aquellos que fueron con tacrolimus. El riesgo fue de 6.2 veces más de desarrollar recurrencia de la enfermedad. ¿Y qué otros factores? Aunque mucho más débiles, la asociación a HLA también puede representar un factor de riesgo, niveles bajos de tacrolimus en el primer año post-trasplante, y aquellos pacientes, la edad del receptor, la edad del donador, sobre todo en donantes más de 60, representa un riesgo. Y en esta cohorte, donde analiza más de 780 pacientes, ve que el tener una edad de 60 años al día del trasplante tiene menos riesgo de desarrollo de recurrencia que el tener menos de 60 años al día del trasplante. Y cuando analiza en cuanto al tipo de inmunosupresor o el inhibidor de calcineurina, también ve exactamente lo mismo. Aquellos que utilizaron ciclosporina tenían mucho menos posibilidades de tener una recurrencia post-trasplante que aquellos que utilizaron tacrolimus, de tal forma que el riesgo que expone el tacrolimus es de 2.0 veces más de recurrencia. Y algunos parámetros bioquímicos que también vieron en esta cohorte es aquellos que permanecían con colestasis en los primeros 6 meses después del trasplante, también incrementó la probabilidad de recurrencia. Y como habíamos mencionado, estos pacientes tienen anticuerpos elevados después del trasplante, niveles de inmunoglobulina. El diagnóstico tiene que ser a través de una biopsia con todos los hallazgos ya mencionados en las pláticas previas, muy parecido a los pacientes no trasplantados. ¿Y cuál es el impacto a largo plazo el tener y no tener recurrencia? Y vean que en esta cohorte analiza en cuanto a la supervivencia global y a la supervivencia o pérdida del injerto, y es muy parecido a las curvas, de tal forma que aquellos que tienen una tasa de supervivencia del injerto, que aquellos que no tienen un impacto en este tipo de pacientes. ¿Cuáles medidas de tratamiento hacer una vez que se tiene la recurrencia? Quizás lo que tenemos es el dar ácido ursodeoxicólico a una dosis muy parecida a los no trasplantados, pero se ha visto últimamente en 2 cohortes diferentes. En esta primera, en 5 centros entre Francia y Suiza, una N pequeña de 90 pacientes, vieron que el dar de forma profiláctica en los primeros días después del trasplante, en la primera semana, a una dosis de 10 a 15 miligramos, vieron que a través de los años la tasa de recurrencia fue mucho menor que aquel grupo que no recibió el ácido ursodeoxicólico de forma profiláctica. Y en el análisis multivariado sale como un factor protector el dar ácido ursodeoxicólico. Y en esta otra corte, recientemente presentada, Europeo de hígado, vuelve a analizar en estos más de 600 pacientes incluidos, donde ven de forma retrospectiva también el mismo efecto, de tal forma que aquellos que llevan el ácido ursodeoxicólico de forma profiláctica tienen una menor tasa de recurrencia que aquellos que no llevan el medicamento de forma profiláctica, de tal forma que estos pacientes hoy por hoy una justificación al momento del trasplante es dar ciclosporina y dar de forma temprana ácido ursodeoxicólico. ¿Y qué hay acerca de la tercera enfermedad, que es colangitis esclerosante primaria? Vemos en esta cohorte de un seguimiento de 14 años cómo a través del tiempo del seguimiento después del trasplante el riesgo de recurrencia se va incrementando, de tal forma que a 10 años la probabilidad es del 50%, y la gran mayoría de estos pacientes llegan a requerir de un retrasplante. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que pueden estar asociados? Algunos factores débiles, hay quienes en este último estudio publicado, es un metaanálisis
análisis de 14 estudios de cohorte, analiza que el género masculino representa un riesgo débil, asimismo el HLA y la infección por citomegalovirus posterior al trasplante, pero algunos factores mucho más fuertes como la presencia de rechazo celular agudo en el camino después del trasplante, el puntaje de MEL al momento del trasplante, el tener un MEL alto más de 25 representa un riesgo de mayor tasa de recurrencia. La edad del donador, con una diferencia entre el receptor de 10 años, también representó un riesgo. El tener una actividad inflamatoria o asociarse a colitis ulcerativa e inflamación representa un riesgo de 1.7 veces más. Y asimismo aquellos pacientes, aunque son pocos los centros que lo hacen, aquellos que tienen o que se trasplantan por colangiocarcinoma, el riesgo de desarrollo o de recurrencia posterior al trasplante representa 2.2 veces más. ¿Y qué hay acerca de estos pacientes que tienen sobreposición de colangitis esclerosante y una enfermedad intestinal? En esta cohorte retrospectiva analiza que aquellos pacientes que tenían actividad inflamatoria y que se les realizó una colectomía antes del trasplante y aquellos que no se les realizó nada en el colon, y vieron a lo largo del tiempo que el tener una colectomía disminuye el riesgo de recurrencia en post-trasplante, aunque la asociación no se vio, no se demostró en otras cohortes. Y el diagnóstico finalmente es muy parecido como en los pacientes no trasplantados. Aquellos que ya tienen una afección extrahepática o de vía biliar mayor, a través de un estudio de imagen, colangioresonancia o una colangiografía por endoscopía, puede demostrarse estas estenosis, y aquellos que no tienen una afectación de la vía biliar extrahepática puede diagnosticarse a través de una biopsia hepática. Pero aquí lo más importante en pacientes post-trasplantados es demostrar que no existe una colangitis esclerosante secundaria, principalmente una colangiopatía isquémica, y que esto pudiera estar dando una imagen de colangitis esclerosante, sobre todo por estenosis o trombosis de la arteria hepática. ¿Y cuál es el tratamiento? Es donde menos opciones de tratamiento tenemos: dilatación, solo terapias paliativas en aquellos con estenosis dominante, prótesis, dilatación de la estenosis, antibióticos en caso de colangitis. El ácido o el ursofal también puede tener alguna eficacia cuestionable, y lo más importante es retrasplante en este grupo de pacientes si está en condiciones. Y en esta cohorte lo analiza, donde aquellos pacientes que no tienen recurrencia, la supervivencia global y del injerto a más de 15 años de seguimiento fue muy superior a aquellos que tienen una recurrencia de la enfermedad, de tal forma que estos pacientes pueden progresar y son los que más requieren de un retrasplante. Algunas cohortes pequeñas analizan que la recurrencia después de un segundo trasplante en estos pacientes es mucho menor que con el primer trasplante. Y esta es la experiencia en el instituto: 80 pacientes trasplantados con enfermedad autoinmune o un seguimiento de 3 años. Vemos que la recurrencia en colangitis biliar no es tan diferente al resto de los reportados: 18% en colangitis biliar primaria, 20% en pacientes con autoinmune, colangitis esclerosante primaria 9%, y un mayor riesgo en pacientes con sobreposición. Pero ¿cuál es el impacto global cuando se compara de estos pacientes con otras etiologías? Aunque es una cohorte seguida solo hasta el 2004, vean, pacientes 1840 trasplantados, y lo que analiza es, a partir de la recurrencia de la enfermedad, qué porcentaje de estos pacientes pierden el injerto, y fue un 10%, mucho más asociado a virus C, pero era en la época que no había estos antivirales de acción directa y que la tasa de curación era mucho menor. Pero en el grupo de autoinmune vemos que pacientes con colangitis esclerosante primaria tienen un mayor riesgo, hasta de 6 veces, de perder el injerto una vez que se diagnostica la recurrencia, y en segundo lugar hepatitis autoinmune hasta de 4 veces. No así para colangitis biliar primaria, vemos que su comportamiento es muy parecido al resto de otras etiologías. También a lo largo durante el seguimiento de estos pacientes se ve que tienen una mayor tasa de rechazo en general en este grupo de pacientes con autoinmunidad. Y asimismo, uno de los riesgos de la inmunosupresión, y dependiendo de la etiología, mayor riesgo de desarrollo de malignidad que no sea piel o diferentes a piel. Y en esta cohorte de más de 2.000 pacientes, el riesgo era 2 veces más que la población no trasplantada, en un seguimiento de 6 años. Y vean que del grupo de autoinmunes, la que representa un mayor riesgo fue colangitis esclerosante primaria, 3 veces más que los que no se trasplantaban por esta etiología, y principalmente trastornos linfoproliferativos.
En conclusión, puedo decir que las enfermedades autoinmunes del hígado representan una gran parte del ingreso a la lista de espera y principalmente de este grupo está dada por colangitis biliar primaria. En todos estos pacientes post-trasplante, para demostrar la recurrencia, siempre debe existir un diagnóstico histológico o una biopsia en este grupo de pacientes. La hepatitis autoinmune se beneficia de dosis baja de esteroide, dado que esto no representa mayor riesgo en este grupo de pacientes. Y colangitis biliar primaria, ahora pueden hacerse o considerarse la utilización de ciclosporina en lugar de tacrolimus y dar de forma profiláctica el ácido ursodeoxicólico. La supervivencia a largo plazo, a excepción de colangitis biliar primaria, vemos que es muy parecido al resto de las etiologías trasplantadas. Muchas gracias por su atención.